Muy bien, abran sus Biblias aquí en el libro de los Hechos. En el capítulo 6, versos 1 en adelante, para quienes llegaron posterior al inicio del devocional, entonces vamos a releer la palabra del Señor. La reiteración, la repetición es un buen sistema para dejar en nuestras mentes la enseñanza de la palabra del Señor. No diga que lata, tenemos que leerlo de nuevo, no. Bendiga al Señor por tener la oportunidad de nuevo fijar sus ojos en este pasaje. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Me acompañan en una oración? Querido Dios, ya hemos disfrutado de esta participación del coro de nuestra iglesia. Ha tocado la fibra más íntima de nuestro corazón estas melodías y el mensaje que encierran estas melodías. Señor, queremos darte gracias porque ya tú nos has bendecido a través del transcurso de esta reunión, pero queremos aún recibir más de ti. Por eso, Señor, abrimos tu palabra para meditar en ella. Danos, sí, un corazón dispuesto, una mente abierta y un espíritu ávido de poder recibir de ti esa palabra para nuestra edificación. Oramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos dicho domingo tras domingo, hemos venido hablando, predicando acerca de este libro de los Hechos, que contiene, que relata, que nos enseña el devenir de la iglesia desde el comienzo de ella en el día de Pentecostés. Es decir, estamos nosotros observando, analizando, estamos mirando esta palabra del Señor y la historia de esta iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Es la iglesia que trasciende los límites del tiempo. Es la iglesia que trasciende las barreras raciales, las barreras culturales,
las barreras étnicas y también las barreras de la tradición. No porque las cosas se hicieron en algún determinado momento de una forma, tendrán que seguir por siempre de esa misma forma. El Señor ha puesto en nosotros creatividad y debemos desarrollar esa creatividad para que la obra del Señor siga creciendo, el Evangelio siga siendo extendido y otras generaciones puedan conocer de esta maravillosa obra iniciada por nuestro Señor Jesucristo, respaldada por el más grande y el mejor respaldo, la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? No sé si los veo dormidos o están impresionados, no sé. Es posible que el coro lo haya dejado un poco impresionado. Pero volvamos entonces a nuestro libro de los Hechos. El domingo pasado el pastor Javier nos hablaba una cuestión, el título de la reflexión era una cuestión de vialidad. Y nos decía allí que el tema central no era que estaban en contra de los milagros acontecían, se realizaban, pero sí lo que molestaba al liderazgo religioso era el nombre en el cual se hacían estos milagros. Esto era lo que causaba en ellos irritabilidad, les provocaba quizás hasta dolor de estómago, y también un profundo temor de que la enseñanza dada en este nombre derribara la tan preciada enseñanza que ellos habían practicado durante tantas generaciones. Entonces llega la instancia en que prohíben hablar en el nombre de Cristo. Y ahí surge la voz de un hombre, quizás un observador anónimo, un seguidor anónimo del Señor Jesucristo, y este es Gamaliel. Cuando ellos están empecinados en cerrarle la boca a los apóstoles, porque les habían combinado en que no hablasen más en el nombre de Jesús, se alza la voz de Gamaliel y les dice: tengamos cuidado. No tomemos decisiones de las cuales después nos podemos arrepentir. ¿Cuántas veces, a veces, en el acaloramiento se pueden tomar decisiones de las cuales después nos sentimos incómodos? Los milagros en sí no eran un problema, sino como habían tantos que realizaban milagros, como los hay hoy día también. A través de la televisión, a través de los diferentes medios, aparecen aquellos que no tienen la intención de exaltar el nombre del Señor Jesucristo, sino que están buscando su propio ensalzamiento. Ellos quieren ser admirados, quieren ser reconocidos, quieren ser seguidos. Y eso hay. Tenemos que saber que es así. El problema más bien no estaba en los milagros, sino en la enseñanza que sigue al milagro. Porque eso sí que era problemático para el liderazgo de la nación. Hablar de la autoridad de Jesús, hablar de el exaltamiento del Señor Jesucristo, hablar de la obra maravillosa hecha por Él en la cruz en favor de nosotros. Eso sí que causaba escozor.
Y aparece entonces la advertencia de Gamaliel y les dice: no sea que nos hallemos luchando contra Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará. Pero podríamos leer entre líneas. No todo el que me dice Señor, Señor está conmigo. No es alguien que vaya detrás de mí. Por eso tenemos que escuchar la voz de Gamaliel. Y el pastor decía: no sea que nos hallemos caminando, transitando en la vereda del frente, en una dirección absolutamente opuesta a la dirección que Dios quiere dar a nuestra vida. Hasta ahí dejo con lo del domingo pasado. Ahora vamos a entrar aquí y voy a pedir que pongan ahí el título de nuestra reflexión de esta mañana. Una inquietante preocupación. En la historia de la iglesia surge entonces en un momento una inquietud que comienza a causar cierto revuelo, cierto rumor. Hay una efervescencia que se está produciendo. Pero tenemos que considerar allí el fondo histórico en la introducción. Si ponemos ahí, muy bien. Aparentemente hay un tiempo considerable transcurrido entre los eventos relatados en los capítulos 5 y 6 del libro de los Hechos. Algunos señalan que ya han transcurrido aproximadamente 6 años en que se da inicio a la obra de la iglesia, el accionar del Espíritu Santo en medio de los creyentes. Tiempo suficiente como para que se produjera una aparente discriminación en el seno de la iglesia, de la comunidad que está naciendo. 6 años, todavía podríamos decir, es una iglesia que está aprendiendo a andar, ¿no es verdad? Los niños caminan aproximadamente por ahí a un año y medio, los más alentados a lo mejor en el año. Hay algunos que aún antes del año ya están dando pasos, pero luego de caminar viene el trotecito, después del trote viene ya la carrera, ¿no es cierto? Y esa iglesia que ha comenzado a caminar, que ha comenzado a imprimir un poco más de velocidad a su accionar, va desarrollándose, va creciendo, y entonces ha pasado un tiempo considerable para que en un conjunto de personas, bueno, comienzan a surgir algunas cosas, ¿verdad? Pero eso ocurre en cualquier otro lado menos acá. No, nosotros vamos caminando bien. No, eso va a ocurrir en cualquier lugar. Aún en las familias más aclanadas van a haber algunas situaciones que van a provocar incomodidad. Se comenzaba a generar una abierta o encubierta tensión entre los creyentes judíos y griegos. El tema en cuestión era la desatención que algunos percibían de los otros. Y eso nos dice el texto, ¿no es cierto? El texto nos está diciendo que había una murmuración, ¿no? Entonces aparece este tema, pero quiero comenzar aún antes, mostramos la otra, el tema de la distribución diaria que aparece ahí mencionada. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Tenemos que recordar que era una iglesia que se estaba desarrollando de una manera muy especial. Había una comunión. Nos dice el libro de los Hechos que tenían todas las cosas en común al comienzo. Había una participación de todos. Si había que moverse en esa dirección, allá se movían todos. Si era en esta otra, allá se movían todos. Era como un solo cuerpo. Entonces, lo que relatan entonces los capítulos 2, versos 43 al 47, de los cuales hablamos ya algún tiempo, capítulo 4, versos 32 al 35, de hecho, tiene que ver con una preocupación social conforme se presentaba la necesidad. Así había comenzado la preocupación social de la vida de la iglesia. Y esto comienza a dar paso entonces a una preocupación diaria para atender a los hermanos en necesidad. Ya no era cuando la ocasión lo requería, sino que como el número de los creyentes había aumentado, entonces también había aumentado la necesidad de una mayor y mejor atención, de satisfacer aquella necesidad que estaba haciéndose ya cotidiana. No era cosa de cada cierto tiempo, sino había ya pasado a ser una preocupación diaria, constante. Y entonces, junto con aquello de crecer, al crecer el número de los discípulos, también aumentaron las necesidades, lo que requería un mayor cuidado entonces en la distribución. No, mire, tenemos que pensar que la iglesia en un momento fueron 3.000, luego fueron 5.000, luego dice una gran multitud. No tenemos un registro de cuántos eran en realidad los que estaban conformando la iglesia. Lo importante sí era que el Señor iba añadiendo día tras día a los que habían de ser salvos, a los que se iban salvando, los que iban abriendo su corazón a Jesucristo y reconociéndole como su Señor y Salvador personal. Esto entonces en el tiempo comienza a provocar cierta incomodidad, generándose un problema en el seno de la comunidad, en el seno de la iglesia, y aparece entonces la murmuración. Legítima o no, la murmuración se manifiesta como un abierto malestar e inconformidad de parte de los griegos, lo que despierta la natural preocupación de los apóstoles, y de seguro ellos entonces van donde hay que ir cuando comienzan a surgir ciertos problemas, a buscar el rostro del Señor. Yo me imagino a los apóstoles buscando la instancia de estar orando y diciendo: Señor, mira el problemita que tenemos ahora. Ayúdanos a encontrar una solución adecuada. Queremos seguir atendiendo a quienes tienen necesidad. Las viudas, recuerden, es importante señalar aquí el concepto que está y se refiere a las viudas. No es a cualquier viuda, sino a las viudas que no tienen familiares que puedan preocuparse de ellas. Ese es el tema. A veces hemos llegado a pensar que todas las viudas tienen que ser atendidas. No, los hijos tienen la primera responsabilidad de atender a su madre que ha quedado viuda. Pero son aquellas viudas que no tienen ningún familiar que pueda preocuparse de ellas. Esas son las viudas que están siendo mencionadas acá. Y ellas entonces debían ser atendidas. Como dije, esta murmuración, legítima o no, sí manifiesta un abierto malestar e inconformidad de parte de los griegos. Lo que despierta entonces la natural preocupación de los apóstoles
y de seguro ellos oraron pidiendo al Señor sabiduría para corregir o enmendar lo que posiblemente no estaba haciéndose bien. Entonces vamos recibiendo enseñanza de acá. ¿Qué hacer cuando comienza a manifestarse cierto malestar en el seno de la iglesia? Y vemos allí entonces este tema de la murmuración. ¿Qué es la murmuración? El diccionario nos entrega 3 definiciones de este concepto, murmuración. Primero, forma de ruido apacible como el agua de un arroyo. Es decir, la murmuración no siempre es negativa. Es el deslizar, la presenta como el deslizar. ¿Cuántos de ustedes han estado en el campo cerca de un arroyo? Y el oído, después de estar un rato, les comienza a hacer sentido, cómo el agua va escurriéndose y generando una especie de murmullo, corriendo las aguas. Eso, si alguien ha estado, provoca paz, relajamiento, es delicioso, es grato al oído, ¿no es cierto? Entonces, esa es una definición. La segunda, hablar entre dientes. Cuando cosa que a veces suele ocurrir en el seno de la iglesia. ¿Te fijaste lo que está diciendo? Esa es otra definición de lo que es la murmuración. Pero hay una más terrible: conversar. Cuando se habla de conversar ya no es de uno solo. Ya son por lo menos 2. Conversar en perjuicio de alguien que está ausente, censurando sus acciones. Y eso es tremendamente dañino, lesivo, deteriora la buena comunión de la iglesia. Entonces, se hacía necesario abordar este problema. ¿Y cómo abordarlo? ¿Cómo lo abordaríamos nosotros? Si nosotros fuéramos los que formamos parte de la iglesia que está comenzando y comienza este problema de que las viudas de aquellos son desatendidas por estos otros. Yo como pastor diría, ¿sabe qué más? Se acabaron las distribuciones diarias. Si esto nos está generando tanto revuelo, entonces ya no hay más. Así me evito los dolores de cabeza. Pero ¿es realmente la decisión a tomar? ¿Cómo lo abordaron los apóstoles? Decidieron convocar a la multitud de los discípulos, eso dice el texto. Decidieron convocar a la multitud de los discípulos y les dicen que se han percatado de cierta murmuración que está generando. No nos dice eso el texto, pero nosotros tenemos que saber leer allí entre líneas, porque por alguna razón convocaron. Y al convocarlo tendrían que decirle qué es lo que les está preocupando. Entonces, y esto estaba generando ruido dentro de la comunidad. Entonces, juntos buscaron la mejor solución y el mejor camino para que la obra del Señor continuara. Me aprovecho de aquí para señalar que las revistas semestrales es el momento para que juntos, con el equipo pastoral, con el liderazgo de la iglesia, se tomen las decisiones para el mejor accionar de la vida de la iglesia. Y cuando usted como miembro no está en la revista semestral, a no ser que haya tenido un problema, un inconveniente, no está participando en el quehacer de la vida
de la iglesia, ¿ya? Entonces, vemos aquí a los apóstoles convocando a la multitud. No nos dicen cuánto eran muchos. Y juntos, entonces, comienzan en busca de la solución. Esta convocación tiene que ver, entonces, le podríamos decir, la primera revista semestral de la iglesia. ¿Ah? Aparece la primera reunión de asamblea. Era necesario, no tomaron solo la decisión los apóstoles. Querían percibir cuál era la opinión de los discípulos también y darles a ellos la oportunidad de también participar en una decisión tan importante. Les comunicaron que no era justo que ellos descuidaran su tarea primordial. ¿Cuál era la tarea primordial de los apóstoles? Y ellos la señalan. No es justo que nosotros dejemos, ¿qué cosa? La palabra, fundamental. Y hay otra cosa más que ellos dicen, en lo cual van a persistir, y lo dice al final, las oraciones. O sea, la vida de los apóstoles tenía que estar impregnada de oración, impregnada del conocimiento de la palabra. Era su tarea primordial, la predicación, la proclamación de la palabra. Esa palabra que algunos por allí en la televisión hablan, parece que la palabra estuviera presa. La Biblia dice que la palabra del Señor no está presa. Cuando usted escucha esa declaración, suelta la palabra. No, si la palabra no necesita ser soltada. La palabra necesita ser proclamada, puesta en evidencia. Esto dice la palabra del Señor. Y todos estos conceptos raros que aparecen de repente nos van confundiendo y nos van haciendo perder la objetividad. Tenemos que entonces nosotros darnos cuenta que sí, a los apóstoles les preocupaba sobremanera que la palabra del Señor no quedara de lado, que en la instancia de oración, de la vida de oración de ellos, no fuera desatendida. La función suprema entonces de los apóstoles tenía que ver con la proclamación de la palabra. Si bien es cierto que el Evangelio tiene que ver con la atención integral del ser humano, pero la tarea debe ser compartida entre, entonces, el liderazgo y los discípulos. Tarea compartida. ¿Aparece la otra ahí? Viene entonces el tema de la solución. ¿Qué hacer frente a la murmuración? ¿Qué es lo que corresponde que podamos hacer? Y el texto nos dice lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y allí dice, y eligieron. Entonces, la solución viene con la convocación. Ha llegado el momento de presentarle a los discípulos qué es lo que corresponde hacer en semejante situación. Y allí entonces dice, buscad de entre vosotros. La solución se encuentra entre el conjunto de los creyentes. Hasta entonces los discípulos habían quizás sido meros espectadores de lo que estaba sucediendo en la comunidad, pero ha llegado el momento en que ellos entren en escena, sean parte del equipo que está en escena. Y le dicen, buscad. Había que buscar 7 varones y comienza diciendo de buen testimonio. Qué importante es el testimonio. El testimonio revela nuestra vida.
El testimonio tiene que ser bueno dentro y fuera de la iglesia. Porque podemos tener un testimonio aquí y otro testimonio allá. Y eso crea un divorcio entre la fe y la vida cotidiana. No, nuestra fe forma parte y debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que tener buen testimonio. El apóstol Pablo, cuando escribe en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 7, donde habla acerca de los requisitos para el liderazgo, requisitos para ser pastor, requisitos para ser diácono, requisitos para el liderazgo. Por allí dice que debe tener buen testimonio de los de afuera, no de los que están dentro de la iglesia, sino qué opina la gente de afuera, cómo nos ve ellos, cómo nos ven ellos, cuál es la opinión que ellos tienen de nosotros. Buen testimonio es el primer requisito para ejercer un liderazgo. No es por simpatía, no es porque me cae bien, porque es mi amigo, sino tiene que haber aquí un requisito de peso para ejercer liderazgo, y eso lo están presentando los apóstoles. Buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo saber si alguien es lleno del Espíritu Santo? El Señor Jesucristo dijo que los frutos dicen cómo es el árbol. Por sus frutos los conoceréis. Una persona llena del Espíritu Santo va a revelar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las características que debían tener. Era gente que iba a atender algo cotidiano como la distribución diaria. Entonces, con mayor razón, quienes ejercemos la tarea de la enseñanza o de la predicación de la palabra, con mayor razón debemos ser personas que nuestro anhelo ha de ser llenos del Espíritu Santo cada día. Cada día debemos ser llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va a ir manifestando en nuestra vida poniendo aquel fruto de su Espíritu en nosotros. Pero también dice lleno de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El diccionario define la sabiduría como conducta prudente en la vida. Una persona sabia no es el que habla introspectivamente. Ya sabemos lo que le pasó a Pedro por hablar tan rápido, ¿verdad? De repente se metía en cada lío el pobre Pedro. Hasta la muerte, Señor, yo voy a ir contigo. Y cuando apresan al Señor, no le conozco, no sé de quién están hablando. Fue poco prudente. Habría sido mejor que se hubiera quedado calladito y haber demostrado cuánto amaba al Señor. Entonces tenemos que son los requisitos que están colocando los apóstoles para elegir a estas personas. Dice, a quienes encarguemos este trabajo. Encargar no es otra cosa que delegar una función en la tarea de la iglesia. Hay algo de lo cual los creyentes, los hermanos, en los cuales ellos pueden tomar parte. Y luego dicen ellos, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra.
La propuesta trajo satisfacción a la multitud. Provocó satisfacción porque se dieron cuenta de que los apóstoles no estaban desentendiéndose de lo que se estaba originando, sino que estaban preocupados y querían buscar una solución. Entonces se realiza la elección teniendo en cuenta cada uno de los requisitos mencionados. Los elegidos son presentados a los apóstoles. Me llamó la atención esto. Los apóstoles no estuvieron presentes cuando se hizo la elección. Estuvieron presentes cuando convocaron. Y tiendo a pensar de que ellos se fueron a algún lado y fueron a orar y decirle: Señor, ayuda a estos a que elijan bien, que no se equivoquen, que ellos elijan de manera adecuada, que tengan en cuenta lo que ya les hemos dicho. Porque si no, ¿cómo explico lo otro? Dice, y los que fueron elegidos los trajeron a los apóstoles. Ahí viene diciendo el texto. Los elegidos fueron presentados a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esta imposición de manos tiene que ver con una delegación. No hay responsabilidad si no se delega autoridad. Ellos tenían que velar para que las cosas en esa área se hagan de forma adecuada. No como a ellos se les antojase, sino de forma adecuada. Termino en la conclusión. ¿Sabe? Cuando hay una buena solución, eso va a redundar en una gran bendición. Porque nos dice el texto, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, si hay una buena decisión, entonces va a haber también una gran bendición en la vida de la iglesia. El Señor nos ayuda a nosotros a ser sabios también y a saber tomar parte cuando tenemos que tomar decisiones importantes para la vida de la iglesia. Yo les invito a no desentenderse de las revistas semestrales de la iglesia. Es el tiempo en que usted puede participar, puede preguntar, puede ayudar a pensar en la solución de algún tema a tratar. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Quiero pedirte que tú nos bendigas, nos ayudes, Señor, y que lo que vamos aprendiendo vaya, oh Señor, siendo internalizado por cada uno de nosotros también. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén.